Señores compañeros militares, no perdamos un día en el cumplimiento de nuestra principal misión: prepararnos para la guerra, todos listos para defender esta patria sagrada que se llama Venezuela. Bueno, fueron emboscados con un operativo de 2 motorizados que están siendo buscados hasta debajo de las piedras y los vamos a encontrar. En un operativo muy a la usanza del paramilitarismo. Ejecutivo ordenó cierre de frontera de Táchira con Colombia por 72 horas tras ataque a militares. Avanzaremos en establecer un nuevo sistema de paz, de seguridad, de tranquilidad. Pido todo el apoyo del país. Y me atrevo inclusive, compañeros, a pedir el apoyo del pueblo de Colombia. El río Táchira separa más que nunca a Colombia de Venezuela. Cientos de personas lo han cruzado en los últimos días en el marco de una crisis fronteriza sin precedentes que ayer reunió en Cartagena a las jefas de las diplomacias de ambos países. La cita apenas sirvió para rebajar la tensión. Contravía. Bueno, Colombia es uno de los países con mayor nivel de desplazamiento forzado a nivel mundial. Ya hoy la propia unidad de víctimas tiene un registro de más de 6.300.000 personas. Y según los estudios que realizó el DANE y la Contraloría, aún hay un porcentaje de subregistro superior al 15%. Esto quiere decir que estamos en una situación bastante grave porque pues, 6 millones de personas es más del 12% de la población colombiana. Bueno, oficialmente en el norte de Santander hay más de 170.000 víctimas del desplazamiento, sin contar los que no se han registrado y han pasado por esta ciudad sin quererlo hacer o sin saber cómo hacerlo. Y ese subregistro consideramos nosotros que con el registro llegaría a sumar alrededor de unas 250.000 personas. La situación por la que migran hacia otro país, en un primer momento nosotros notábamos era la protección a su vida. Era una manera de salvaguardar su vida, de salvaguardar la unidad de su familia y también buscar nuevas oportunidades económicas. Y también en otro sentido encontrábamos el querer no estar aliados con ninguno de los bandos del conflicto. Es decir, no involucrarse en el conflicto armado, ya sea digamos, pertenecientes a alguna de las fracciones, tanto del Estado como de los movimientos guerrilleros. La frontera de Colombia y Venezuela es la frontera más viva, más grande de toda América Latina. Realmente San Cristóbal y Cúcuta son una ciudad binacional. Y siempre recuerdo al profesor Orlando Fals que decía: las fronteras son puntos de encuentro, no puntos de división. Nosotros hemos ayudado ahí a nivel humanitario en unas filas de venezolanos muy grande, bajo el sol, la inclemencia de este sol de Cúcuta, a una intemperie muy amplia, tener que ayudarles a auxiliar con refrigerios porque tienen que esperar largas horas para que puedan pasar al otro país. Y en algunos casos hemos tenido y hemos visto que inclusive hijos de generales les ha tocado quedarse en albergues para poder, digamos, pasar y que den un permiso hacia Venezuela, siendo totalmente venezolanos e hijos inclusive de militares. Eso lo hemos visto, como también estamos viendo el fenómeno de llegar venezolanos pidiendo, digamos, refugio en Colombia por la persecución, digamos, política que hay en el país. Eso también nosotros hemos sido testigos de esa parte. Para los venezolanos es un motivo de preocupación saber que personas que tenían en algún momento contacto, relación, se están yendo. También sabemos que para los colombianos que se están yendo, la preocupación es rehacer su vida en Colombia, tener la oportunidad de recibir
auxilio, de recibir protección para estar en condiciones seguras en Colombia, porque perdieron servicios a los que efectivamente accedían en Venezuela. Servicios básicos, la posibilidad de generar algún tipo de ingreso, y eso también es la preocupación de ellos. No hemos estado encontrando o escuchando sentimientos o discursos de molestia o, si se quiere, xenofobia, ni de un lado ni del otro. Nació en Venezuela. ¿Y esa vaina? ¿Ah? ¿Por qué Venezuela? Porque me fui para allá y allá me vine en parto y ya tuve la bebé. Entonces depende mucho, digamos, de las dinámicas del conflicto armado interno, también de la otra causa son el tema de los macroproyectos. Otra causa también puede ser el reclutamiento forzoso, violencia hacia las mujeres. Entonces tenemos cada año, digamos, hay varias variables. Todo ese fenómeno, pero está creando no solo un desplazamiento interno de colombiano al interior de su país, pero también un desplazamiento externo fuera de su país. Y por eso tenemos una cifra alrededor de 360.000 refugiados colombianos que se encuentran fuera de su lugar de origen, y principalmente en los países vecinos a Colombia, es decir, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Ecuador. En Ecuador tenemos un porcentaje muy alto, muy importante de refugiados colombianos, que son casi 55.000. Sí, hay que diferenciar. O sea, una cosa es la gente que sale por razón de violencia o de conflicto armado, que se estiman en cerca de 500.000 de colombianos. Ecuador inició un proceso de registro y en pocos meses llegaron 54.000 personas. Se suspendió el registro y no lo han vuelto a abrir. Se estiman 200.000 personas los colombianos refugiados en Ecuador, otros 200 en Venezuela y 10.000 en Panamá, unos 15.000 en Costa Rica. Es decir, estamos hablando de una proporción enorme. Otra cosa son los migrantes que salen también por razones preocupantes. Muchas veces la gente se va porque no hay empleos en Colombia, porque no hay condiciones dignas de vida y se va a buscar otras oportunidades. Esta diáspora es mucho más grande, yo que supera los 4 millones de personas. Pues no tengo que comprarle mis pañales a mi hija, no tengo que comprar el pañal, no tengo que comprarle la leche. Le doy harina de plátano porque no tengo nada. Le confío a Dios que me ayude porque solamente le pido a Él, porque no tengo con qué comprarle nada a mi hija. No tengo lo que Él le decía, hija, te voy a dar esto, no lo tengo. Porque mi hija, todo lo que tiene ha sido que me han regalado, porque no, para mí es duro y espero que una ayuda, que me ayuden y que Dios me ayude. Nosotros en el Centro de Migraciones, que es un lugar de la diócesis de Cúcuta para este fenómeno en la frontera, en los 30 años que lleva funcionando el Centro de Migraciones, de 60 que lleva el conflicto, por el Centro de Migraciones han pasado 90.000 personas, solo por este centro. Salimos de allá porque entraron un grupos armados y formaron la balacera frente a la casa y tuvo que salir. ¿Pero quién? ¿Qué grupo? Pongamos, ahí el grupo armado salió y bueno, ahí uno no se identificaron como quién era o uno decían que eran los paramilitares y otros decían que la guerrilla y ahí se reunió todo y entonces usted sabe que uno del miedo no tenía que salir, porque nosotros el miedo que yo no esperé y yo estaba embarazada, entonces yo dije que no, y como perdimos todo. Existe un segundo tema que la opinión pública conoce menos y es el refugio. O sea, muchos colombianos que han tenido que abandonar el territorio colombiano por razones de conflicto, de violencia, y han tenido que salir a países vecinos. Algunos pocos han ido a Europa, a Norteamérica, pero la gran mayoría han ido a Venezuela, han ido a Ecuador, a Panamá, a Costa Rica, que son los principales puntos de destino de los colombianos. Con mi marido fue muerto. ¿En los combates? Sí, él fue muerto que él salió a convención, acá a convención, y de acá se fue para Cúcuta y en el viaje lo mataron a él. En ese momento yo estaba en Venezuela y yo me encontré, dígame, sola, yo quedé embarazada y él murió en julio, y yo quería el 28 de julio. Yo me quedé sin nada, solamente contaba con 10.000 bolívares, era lo único que yo tenía. Allá se sacó una cosecha de plátano y no la dejaron pasar. Del
2012 en adelante ha aumentado es el fenómeno de Venezuela hacia Colombia. En el 2012 alcanzaron a sumar alrededor de unas 300 personas. Ya en el 2013 aumentó a 900 personas. En el 2014 aumentó a 1.900 personas que pasaron por el centro de migraciones como deportados. Yo creo que hay que reconocer a Venezuela, a la Venezuela de Chávez, el reconocimiento de la doble ciudadanía a muchos colombianos y la apertura a muchos colombianos. Por eso también es un tremendo contrasentido que el gobierno de Maduro plantee una política tan distinta a la que se venía adelantando, porque Chávez fue uno de los principales promotores de la integración latinoamericana. Y vamos a seguir combatiéndolo, digan lo que quieran decir, no me importa lo que digan, que nada nos detenga. Y por otro lado vamos golpeando, duramente debemos golpear, severamente debemos golpear, con la Constitución en la mano, e ir liberando al pueblo, e ir liberando el territorio y protegiendo a nuestro pueblo. Ahora, de ese 20 de agosto de este año a la fecha, se ha triplicado, o mucho más aún, digamos, en albergues en este momento, en la ciudad de Cúcuta y Villa del Rosario, tenemos 3.233 personas en albergues. Pero retornados forzados, o lo que nosotros llamamos también migrantes forzados, o depatriados forzados, tenemos una cifra ya de más de 12.000 personas, cifras que ha entregado Naciones Unidas. Según el principio de non devoluzione, che sta declarato, establecido nella Convenzione sobre lo Statuto del Refugiado del 1951, non si può devolver una persona a un país donde ha huido porque su vida estaba en peligro. Entonces, digamos que ahora esas personas que han sido devueltas de manera forzosas, hay que encontrar una solución. Porque ellos no estaban seguros en su país de origen y ahora tampoco están seguros en su país de asilo. Entonces, por eso estamos concertando también con los gobiernos una solución para este target de beneficiario, porque en principio no se tiene que hacer la devolución. O sea, están prohibidos los retornos forzados, por decirlo así, por lo menos para los países que han firmado las convenciones internacionales de protección de los refugiados. En cuanto a ciudadanos que están en condición de irregulares, pues los estados tienen, digamos, la prerrogativa, la soberanía de tomar decisiones sobre ellos en cuanto a si permanecen o no en el territorio, pero previa a una investigación, previa a una individualización de los casos y en general una observancia de lo que los juristas llaman el debido proceso. La cuestión también es que buena parte de las personas deportadas estaban en una zona de libre tránsito, entonces a eso también es importante aclarar. Nuestro trabajo del lado venezolano de la frontera, en colaboración también con autoridades venezolanas, nos permitió detener deportaciones de solicitantes de refugio, refugiados reconocidos en medio de la crisis, pudiendo identificar sus perfiles, pudiendo señalar al gobierno o a las autoridades de inmigración que en esos casos no deberían proceder a la deportación. Estamos hablando que en ese trabajo hemos logrado identificar por encima de 133 personas que tenían esta protección internacional. En el momento, pues las autoridades ven con mayor preocupación este fenómeno de la separación de las familias que indudablemente se encuentran en los albergues o en albergues familiares y están haciendo, digamos, la gestión. Creemos que ahí es la mayor preocupación que existe por parte del gobierno colombiano, en donde ha facilitado la posibilidad de que colombianos que no tenían documentación acá lo puedan hacer, o personas venezolanas que viven con pareja colombiana, con la esposa o el esposo, puedan también recibir la nacionalidad colombiana. Yo creo que una cosa es el método que ha usado el presidente de Venezuela y la inobservancia del debido proceso, y otras cuáles temas hay de fondo. Y de fondo en la frontera hay muchos problemas. De vieja data se sabe que los grupos armados pasan al territorio venezolano, vuelven a Colombia. No solo se trata de que
eventualmente la presencia de grupos armados allí le genere problemas a Colombia, sino que Colombia le genera muchos problemas a sus vecinos, y por eso yo creo que por eso Venezuela, por eso Ecuador, por eso Uruguay, la gran mayoría de los países está apoyando que haya una salida de paz de Colombia. Estamos buscando una nueva frontera. La frontera se nos pudrió. Se pudrió la frontera. Nosotros somos víctimas, queridos periodistas que vienen del mundo, somos víctimas del capitalismo, del modelo capitalista paramilitar de la derecha colombiana. Hicimos notar a las autoridades municipales en el 2013 un fenómeno que se presentó en uno de los sitios por donde se mueve demasiado el contrabando, que es Palmarito. De allí en el 2013 salieron colombianos en la zona de Colombia, digamos en suelo patrio, salieron 400 personas desplazadas que las albergamos precisamente en el centro de migraciones por el enfrentamiento que había de las bandas criminales que presionaron a la comunidad a salir. Obviamente hay que buscar mecanismos para resolver temas de regulaciones económicas, para regular el tema de contrabando, el tema de combustibles. Hay una serie de temas que se tienen que regular, y lo que se ve es que ni el gobierno de Colombia ni el de Venezuela han creado los mecanismos idóneos para resolver estos problemas, y entonces ahora pagan las consecuencias los pobladores. Aquí no se tiene que pensar solo en la ciudad de Cúcuta y en el área metropolitana, aquí se tiene que pensar en el Catatumbo, aquí se tiene que pensar en los pueblos de Occidente, se tiene que pensar en el campo y en los campesinos. Lo que ocurre en el Catatumbo repercute en la ciudad de Cúcuta y en el área metropolitana. Lo que ocurre aquí en la frontera repercute indudablemente en el campo. Si no hay una solución en esa doble vía, indudablemente todos serán pañitos de agua tibia y placebos que no irán a solucionar la enfermedad, y el fenómeno que estamos viviendo se irá a recrudecer. Porque el gobierno nos promete demasiado, cosas que los ha prometido y nunca no los ha cumplido con las cosas. Entonces ahora queremos que esto el gobierno cambie y que sea una seguridad, y que para nosotros pedimos el estudio para nuestros hijos, pedimos muchas cosas para todos, la salud por el momento, educación, todo lo pedimos aquí, porque aquí es donde estamos necesitando. En la zona del norte de Santander, en el Catatumbo, donde algunas de esas familias están llegando, todavía se desarrollan operativos militares por parte de las Fuerzas Armadas colombianas. Entonces eso nos implica todavía pensar en un panorama humanitario en Colombia, en donde las soluciones duraderas de posibles retornos de colombianos solamente son posibles en algunos casos muy concretos de zonas geográficas muy concretas. Entonces definitivamente los planes todavía en Colombia, por lo menos para este año y el año siguiente, tienen que ver también con respuesta humanitaria e iniciar procesos de auspiciar soluciones duraderas, pero no necesariamente esperábamos ver grandes flujos de refugiados colombianos retornando a Colombia. Tenemos que ser claros que efectivamente los derechos humanos se tienen que resaltar en cualquier parte del mundo, pero también es evidente que se tiene que resaltar que el fenómeno de la frontera es una situación complicada en la línea de seguridad, en la línea de ilegalidad, y que tanto en la franja venezolana como en la franja colombiana hay que poner una mirada muy concreta al tema de legalidad, porque no es posible que para traer unos enseres, para traer, para trasladar a una persona que esté indocumentada, la Guardia tenga que recibir dinero. Como tampoco es posible que se pueda ampliar ni se debe, abrir la brecha para que, la ilegalidad se aumente y se aumente con ello la criminalidad en la franja de Colombia, alimentando el contrabando y el narcotráfico a las bandas criminales, y que viene afectando de manera especial a los menores de edad. Pero también hay unos problemas serios de tipo económico que requieren instituciones que permitan modular
las diferencias. Por ejemplo, un galón de combustible en Venezuela cuesta 300 pesos, aquí cuesta 10.000. Entonces la diferencia genera unas rentas enormes de las que participan muy distintos sectores y ese es un problema. Entonces se requiere una regulación, un entendimiento sobre esto, un entendimiento sobre los productos que están escaseando en Venezuela. No voy a entrar en la discusión de por qué escasean o por qué no, pero si hay un problema hay que buscar una solución política. Antes había comisiones binacionales, antes había instrumentos que permitían regular y modular estos temas. Esta se la tengo a 30, estuviera abierta. Nosotros nos traen el combustible de Maicao y uno negocia regateándola por el precio 27 y como pueden dejarlo a 26. Y uno revende a 30, a 32, siempre y cuando le deje de ganancia a uno los 2.000, los 3.000 pesos. Tito carga su vehículo con gasolina en el patio de Juan. Aquí, los choferes se agrupan en caravanas de vehículos que irán a alta velocidad para evitar la acción de las autoridades. En los últimos años, más de 400 personas han perdido la vida en las caravanas de la muerte. Una visita de solidaridad para decir que así como Hitler primero infundió odio contra los judíos, diciendo que eran la base del mal, que era una raza inferior, y todo terminó con el asesinato de 6 millones de judíos. La dictadura castrochavista de Venezuela está dedicada a infundir odio contra el pueblo colombiano, llamando a nuestras mujeres prostitutas y a nuestros compatriotas diciéndoles paramilitares de Uribe. Es la oportunidad de que los políticos no se aprovechen de esta situación, busquen cosas muy claras para la región, que piensen en región, que piensen en legalidad, que piensen en seguridad, que piensen en industria para la ciudad, que piensen en resolver el problema tan grave que hay de las víctimas de la violencia, en oportunidades de empleo, de educación, y que se unan en torno realmente a una región que prácticamente no tiene sino dos vías. Yo creo que los conflictos entre países siempre generan réditos políticos internos, a veces también costos políticos internos. Pero lo importante es buscar una salida de fondo a esta problemática que impide esos oportunismos. Oportunismo es, por ejemplo, que el expresidente Uribe legitimaba una intervención en Ecuador a nombre de que las FARC estaba en Ecuador y ahora reclama la soberanía nacional extrema frente al tema de Venezuela. Creo que es la oportunidad para que los líderes políticos piensen indudablemente en la gente más que en sus partidismos y más que en sus intereses, diríamos, particulares. Ahora la próxima reunión en septiembre, entonces nosotros esperemos que puede salir de esta reunión un diálogo constructivo, porque principalmente también ACNUR como otra agencia interviene para dar un apoyo humanitario, para complementar una acción, para responder, para complementar el mecanismo de protección ya puesto en marcha, pero no es que podemos reemplazar la responsabilidad de los gobiernos. En este caso la responsabilidad primaria cae sobre los gobiernos. Recordemos que en otra época incluso el presidente Chávez dijo que iban a hacer un acuerdo, incluso en tiempos del presidente Uribe, para hacer exploración y explotación petrolera conjunta. Entonces, si hay voluntad de ir a los grandes temas, creo que los demás temas se pueden resolver, pero se requiere un despliegue de capacidad diplomática y política de Colombia y Venezuela para evitar que los refugiados o las personas, digamos, pobladores de la frontera, paguen las consecuencias de las contradicciones políticas que siempre se van a dar. Fuimos desplazados de Ocaña para acá y de allá otra vez volvemos desplazados para acá. En Cúcuta pues no tenemos empleo y yo no tengo una casa digna donde vivir.
y pues recurrí a ella a trabajar y pues yo hace prácticamente 2 años estoy viviendo allá. Al papá de mis hijos lo mataron acá en Colombia. La familia de ellos, por parte del papá, estaban allá, la abuela de ellos y eso, entonces ellos fueron los que me dijeron que me fueran para allá para ellos poderme ayudar. Usted lo describe, es una crisis, definitivamente está desbordando las capacidades de respuesta de el gobierno colombiano, también de las organizaciones humanitarias que estamos presentes en Cúcuta y en el nororiente colombiano. Cada vez más la capacidad está siendo retada en términos de que estamos viendo cerca de 12.000 personas que en menos de una semana han llegado a Cúcuta. Entonces ve uno instituciones gubernamentales sobrecargadas con un esfuerzo grande por responder, pero que ya están llegando a limitaciones. También ve uno los dramas familiares también de familias que han sido separadas, familias enteras que después de tener un espacio en Venezuela pues están regresando a Colombia. ACNUR está apoyando las autoridades del gobierno y otra organización humanitaria presente en el lugar, en Cúcuta, para identificar, para detectar el perfil de esta persona y ver las personas que son vulnerables y no vulnerables, ver personas que son solicitantes de asilo, ver personas que son refugiadas, con atención especial a menores no acompañados, a menores separados, a mujeres, cabeza de familia, a adultos mayores. Entonces, podemos decir que esa cifra tiene que ser evaluada caso por caso. Por eso hemos reforzado de parte nuestra, así como las otras organizaciones, el personal en sitio para hacer todo el sistema de registro respetando los estándares y protocolos internacionales. El gobierno de Colombia está aún en deuda con la población desplazada. Todavía, cuando miramos el conjunto de los desplazados, la última medición de la Contraloría habla de que más del 80% se mantiene bajo línea de pobreza. Esto es un dato fuerte, porque quiere decir que se ha avanzado en medidas para superar la pobreza extrema, pero que la gente sigue en un grado de vulnerabilidad enorme. Y el Estado colombiano también tiene una responsabilidad frente a quienes regresan, ya sean refugiados o ya sean deportados o sean migrantes. Creo que el reto siempre es cómo buscar soluciones duraderas. Usualmente en Colombia, cuando hay una crisis, se toman medidas de corto plazo, que un subsidio para un arriendo, que una ayuda humanitaria, y la gente se queda en la pobreza. Poner en marcha el programa de soluciones que nosotros llamamos soluciones duraderas, que puede ser vivienda, puede ser microproyecto, microcrédito, puede ser también toda una serie de capacitaciones a su derecho legales, a sus derechos humanitarios. Se tiene que pensar indudablemente en una política de más largo aliento, en todo lo que tiene que ver de manera particular en la dignidad de las personas, empezando por la vivienda, empezando por los servicios y de manera particular y subrayada la educación. Partiendo de esas posibilidades, tener en cuenta el tema de impuestos para que haya industria en esta ciudad, partiendo posibilidad de manejar lo técnico para estas personas y habilitarlos indudablemente para la obra calificada. Creo que pueden llegar oportunidades buenas en que la ciudad comience a emerger y con eso pueda también irradiar todas esas políticas a favor tanto de las víctimas, de los vulnerables, pobres históricos, de una ciudad deprimida e indudablemente también de los hermanos colombianos que han llegado depatriados. Si logramos que los acuerdos de paz salgan adelante, la pregunta es, ¿van a retornar todos los refugiados? ¿Cómo logramos que retornen los que quieran? ¿Y cómo logramos que los que no quieran retornar, los que ya se establecieron en otro país, tengan allí las garantías para un asentamiento definitivo con garantías? Es decir, necesitamos tener un espíritu regional de cooperación con la paz de Colombia, y por eso es tan importante resolver esta controversia por vía, digamos, de entendimientos fundamentalmente políticos. Contravía.